Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su último día de OBS, Operación Vidas Sólidas, nivel 1. Ustedes han logrado, en esta clase han llegado al final, pero quiero decirles que ahora, a partir de ahora, usted va a seguir siendo un discípulo de Jesús. Pero buen hecho. Yo sé que para muchos de ustedes esa ha sido la primera vez que han tenido no solamente una clase de discipulado, pero la oportunidad de practicar estas disciplinas, y ojalá que ha servido para bien en su vida. Este día yo quiero iniciar en el capítulo 5 de Efesios, donde estábamos la semana pasada. Quiero empezar donde terminamos la semana pasada. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Oramos. Gracias, Señor, por su palabra que aclara, que afirma nuestra conexión con Cristo, quien dio su vida por nosotros. No es que Él fuera, Señor, alguien creado como nosotros, pero siendo Dios, se convirtió en carne, se convirtió en ser humano, para que pudiera, Señor, sanarnos, y no solamente sanar y salvarnos, pero también llamarnos, Señor, para ser uno con Él. Y esto es lo que esperamos en el futuro, Señor, el futuro que tendremos, Señor, en este gran día de la boda en los cielos. Pero hoy queremos, Señor, reflexionar y entender más profundamente el precio que diste por nosotros, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Juan capítulo 10 tenemos un otro pasaje, otro punto de vista que explica este proceso que estamos tratando de capturar más profundamente. El precio que Jesús dio por nosotros, su novia, y en el futuro la esposa, como declaramos que esta boda, esta gran unión dentro de la humanidad y Cristo Jesús. Juan capítulo 10, 11 al 18. Yo soy el buen pastor. Las letras aquí en la Biblia están en rojo, significa que Jesús está diciendo esto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la ponga. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Jesús está explicando que sus ovejas lo conocen su voz. No es un asalariado que podemos decir a alguien que está pagado para cuidar el rebaño. No, Él es el buen pastor. Él es el pastor. Pero aquí dicen en versículo 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mis manos la pongo. Jesús está explicando, hablando de su muerte en la cruz, que Él ofreció voluntariamente su vida por nosotros. Esto es lo que Jesús explicó. Él ordenó ir, no fue en sugerencia para que lo sigamos, no fue incentivo externo. Jesús estaba dispuesto a morir basada en su amor por nosotros. Jesús sabe lo que está por venir. Él sabía las profecías del sufrimiento que Él debería dar por nosotros y Él por su propia cuenta lo hizo. Bueno, Mateo 26. Y lo que vamos a hacer este día es que vamos a investigar realmente este sacrificio por Cristo. Hemos estudiado desde la primera enseñanza, hemos estudiado en enseñanza número 1, amor desde el primer capítulo. Hemos visto el plan de Dios. Número 2, hemos reflexionado a través de Proverbios el gran deseo que tenía esta segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo, este gran proceso que Él tenía como el carpintero, el gran arquitecto formando la creación, y de ahí Él decidió entrar para salvarnos. Y después de esto hemos visto en las últimas 2 semanas el plan o el sueño de Dios para la humanidad, parte 1 del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento en Apocalipsis. Pero ahora vamos a ver que este fue el plan. Pero ahora, antes de que terminamos esta serie, queremos capturar nuevamente el gran precio que Jesús dio para nosotros. Amén. Así en Mateo 26, vamos a leer este cuento que tenemos. Vamos a utilizar Lucas también, pero vamos a leer este cuento del sacrificio de Jesús por nosotros. Estoy leyendo en la Reina Valera, la traducción más común, aquí en versículo 36 y adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar por mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A veces leemos esto y pensamos que esta fue como una teatro, que Jesús es un actor y Él sabía las palabras que debía decir y Él se fue y Él dijo: Padre, no mi voluntad, pero suyo. Estoy muy triste. Pero no está exagerando la palabra de Dios. Ahí dice: triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. No es una exageración. Jesús
siendo Dios, también se convirtió en 100% hombre. Así que la ansiedad, angustia que él estaba sufriendo, de verdad, estaba muy grave, muy fuerte. Y él estaba buscando otra manera. Él quisiera, aunque él entendió, él sabía su plan, él sabía las profecías que él debería pasarlo. Él de verdad llegó al Padre para decir: Padre, si hay otra manera que yo pudiera pasar por esto, ayúdame. Y él estaba de verdad pidiendo la ayuda de sus discípulos. Él dijo: velan por mí, ayúdame, oren para que el Padre me levanta, porque la carga que estaba empezando en su vida era sumamente grande. Recuerden, hermanos, esto no fue solamente una carga de dolor, sabiendo lo que él debería sufrir como uno que está acercando a su muerte. También empezaba el dolor, la tristeza, el proceso de entendimiento de todos los pecados desde Adán hasta el día de hoy estaban a punto de caer sobre sus hombros. Interesante que esta palabra Getsemaní significa como una prensa de olivo. Él dijo: no mi voluntad, un contraste de su voluntad con la palabra del Padre. Jesús anhela hacer lo que Dios quiere que haga, pero su propia voluntad él le dejó a un lado. Así que cuando él empezaba de orar aquí, es interesante que esta presión son como el nombre de Getsemaní significa como una prensa de olivo o prensa de aceitunas. Y en la manera que hicieron, yo voy a mostrar con estas dos cestas que utilizamos para las ofrendas. La manera que hicieron era más grande, pero una manera común para que pudieran exprimir el olivo. No sé si han visto con uvas que a veces ponen en una gran recipiente y la gente pasa con sus pies para que el jugo sale, pero porque es más grueso el olivo, el aceite de olivo, deberían exprimirlo en una manera diferente. Una manera común para hacerlo era que pusieron en unas cestas, canastas como esta, y lo pusieron y empezaron de poner uno que estaba exactamente del mismo tamaño, y con mucha presión empezaba de exprimir el olivo. Y si saben, hay diferentes tipos de aceite de olivo. Y uno se llama virgen. Ese es porque la primera vez que expriman el aceite, ese es el aceite que salen. Pero a veces lo quitan y lo renuevan y lo ponen nuevamente para exprimir la segunda vez. Esta ya no es virgen. La virgen es la primera vez que exprimen el aceite, porque hay una gran presión y supuestamente el aceite que salen primeramente es lo más puro. Y interesante que este fue el nombre de jardín, porque este fue exactamente lo que estaba empezando de pasar en la vida de Jesús. Él estaba empezando de exprimir la vida de él. La presión del pecado que estaba a punto de caer sobre él estaba ocurriendo. Lucas sabiendo esto, puso algo, y rápidamente vamos a ver en el cuento de Lucas, quien era doctor. Recuerden, Lucas era doctor. Así que podemos tomar en cuenta las palabras de Lucas como doctor en versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es posible que el sudor sangriento, bajo el estrés, un doctor debería saberlo, que los capilares, los vasos sanguíneos más pequeños pueden romperse. A veces pasa cuando una mujer está dando luz, con tanto estrés, tanto presión, que a veces se rompen, y lo que sucede es que cuando se rompen, se mezclan con el mismo sudor. Según los médicos,
la sangre podría ser mezclado con este sudor. Así que esta no fue una explicación de cómo pareció, pero esta fue una verdad. Este fue el estrés que Jesús estaba sufriendo. Este no fue un teatro. Este estaba un estrés. Este estaba una angustia que ninguno de nosotros podríamos entender. Y este fue antes de Judas llegó al jardín. Este fue solamente el proceso que estaba a punto de iniciar. Esta fue la presión que Jesús estaba sufriendo en su espíritu, alma y cuerpo en este momento. Nuevamente queremos regresar a Mateo 27 ahora, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, he llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: el que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y sabemos de otro cuento que estaba Pedro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensan que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de las profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondas nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veráis el Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y les dieron las puñetazos, y otros le abafoteaban, diciendo: profetizanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
Ahora hemos visto que Jesús está siendo entregado en sus últimos días. Y después de esto tenemos el cuento de negación de Pedro, que hasta su discípulo más cercana lo negó. Jesús estaba sufriendo mucho, abusado y al punto de ser asesinado, pero antes de esto pasó un proceso de insultos de todos que estaban en contra de él, de juicio que realmente no fue hecho correcto porque estaba de noche, y todo lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús fue una gran presión que él estaba sufriendo en este momento. Vamos ahora a capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos, los mismos que estaban cantando una semana antes, Hosana, Hosana al Hijo de David, al Hijo de Dios, ahora están diciendo lo siguiente. Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Están maldiciendo a sí mismo en frente de Jesús, su Salvador. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él, y toda la compañía estaba ahí. Para azotar usaba un gato de 9 colas. Era una manera para castigarlo. Tenía 9 piezas de cuero con vidrio y metal. Así que ellos no solamente estaban pegando con esto, pero tenía vidrio y todo para jalar el piel. Así que él ya estaba dando mucho sangre. Estaban prácticamente sacando el piel de su espalda en este momento. Este fue lo que sufrió después de este tiempo, cuando la gente estaba gritando. Este fue el tipo de cosa que sufrió Jesús antes de la cruz. La tira de él de su ropa y escupirle en la cara. Estaban tirando su ropa, y algunos de nosotros veamos que en los dibujos, las pinturas, que Jesús tenía una pedazo de tela, pero no, él estaba completamente desnudo cuando ellos quitaron esto. Así que él estaba no solamente con dolor, pero avergonzado hasta el último. La creación que él creó, recuerden esto, la creación que él creó ya estaba a su lado como un maestro artesano a todos los días. El gran artesano, el gran arquitecto que acabamos de leer hace unas semanas en Proverbios. Esta creación que él creó, nosotros siendo su deleite, él bajó para rescatarnos a su propia creación, para ser nuestro héroe. Y esta misma creación le torturamos y nos burlamos de él. Nosotros mismos torturamos a él. Nosotros con nuestro pecado causábamos que su misma creación lo crucificó. La misma madera del cruz fue una creación de él, que él entró su propia creación y su propia creación lo mataba. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él y toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hinchando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salva, rey de los judíos. Están burlando de él. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Qué vergüenza
tenía Jesús. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 22, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, lo golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole, burlando de él. Estaba un tiempo pero muy duro que Jesús estaba pasando. Vamos a ver la cuenta aquí en Marcos capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el último escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió las escrituras que dicen: y fue contado con los inicios. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, algo estaba pasando. Y en la historia, está contado no solamente en los evangelios de las Escrituras. Este día cayó una gran oscuridad y no estaba una oscuridad de nubes. Estaba una oscuridad completo que cayó. Yo puedo decir, no está escrito exactamente allí, pero yo creo que estaba el pecado de toda la humanidad que estaba cayendo sobre él. Había algo presencial, había algo, el Dios mismo, por primera vez, porque realmente no debería ser posible que Dios mismo podría morir, pero ahí está, como un ser humano, muriéndose en la cruz. Y él llamó a su Padre, él dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi significa: mi Dios, Dios mío, Dios mío. ¿Saben que solamente una vez Jesús había dicho Dios, Dios mío? Siempre utilizaba el título, refirió a Dios como Padre, mi Padre. ¿Por qué decidió usar este título? Eloi, Eloi, Dios mío, Dios mío. Él está diciendo, por primera vez, desde la eternidad pasado hasta la eternidad en el futuro, la Trinidad tuvieron una separación. La Trinidad estaba cortada. La Trinidad estaba separada. Jesús ahora, siendo Dios, sufrió algo que realmente no podemos entender, pero siendo Dios, sintió una desconexión por primera vez en toda la eternidad de Dios, del Padre. Había una desconexión en la Trinidad. Ocurrió para que Él pudiera sufrir como un ser humano, para que Él pudiera pagar el precio por nosotros. No estuviera posible tener la redención de pecados, sino que Dios mismo lo cumplió ahí. Cuando Él entregó su Espíritu en las manos del Padre, fue un acto de fe. Él no sentía la presencia, Él no sentía la dirección del Espíritu Santo. Él estaba de verdad muriéndose en este momento. Él no sabía que Dios aceptaría su Espíritu. ¿Qué tal si el pecado era más poderoso que su entendimiento, etcétera? Hay varias cosas que no entendiéramos que estaba pasando en Jesús. Él estaba muriendo de verdad en este momento, sin la presencia, sin el poder, sin la
empoderado, sin su autoridad como Dios. Él estaba muriendo como cualquier ser humano en este momento. En el comentario de la crucificación de un doctor C. Truman Davis, él explicaba lo siguiente: para los que están muriendo en la cruz, ellos comenzaron para caminar, pero por razón de su falta de sangre, Jesús no podía levantarse. Simón seguía con él. Él levantaba, no Simón Pedro, otro Simón, levantaba el cruz. Y este fue un sudor de choque. Él estaba por todos los castigos, los golpeos de los látigos que estaban jalando su piel. Él no pudo continuar con la cruz encima de él. Los dioses estaban puestos abajo de una persona en la cruz. Así que Dios estaba puesto allí y ellos pusieron los clavos allí y pusieron lazo para que él pudiera ser allí. Pero el problema es que el dolor de los nervios en los mandes es tan grande que está sucediendo. El hombre levanta para aliviar el dolor, así que él empuja con sus pies para ayudar con el dolor de las manos. Cuando él levanta para hacer, el dolor viene más fuerte a sus pies. Era una falta de oxígeno comenzó y él necesitaba levantar con su peso sobre los pies para respirar. Así que cuando él cayó, él tenía una falta de oxígeno. Y causó que el dolor se pasaba un poco más de sus manos. Pero cuando él necesitaba respirar, él necesitaba empujar con sus pies y jalar ahí para que él podría respirar. Pero este nuevo influye de oxígeno daba para que él pudiera respirar. Pero también el dolor estaba inmenso hasta el punto que él necesitaba caer nuevamente. Así que realmente la mayormente de los casos no murieron por el falta de sangre, murieron por asfixiación porque no pudieron respirar. Este fue el gran dolor y no se pudieron levantarse para respirar por el gran dolor y el cansancio que había. Esta fue la manera de morir. Realmente el proceso de crucificación para los romanos era una muestra para decir, cuando uno había visto una muerte ahí, van a pensar jamás. Piensen, los niños todos pasaban fijando a esto. Y ellos pasando ahí, jamás voy a tirar un insulto a un soldado romano, jamás voy a robar, sabiendo que este es el fin de ellos. Fue una representación más cruel que hay para que uno pudiera morir con lo máximo cantidad de dolor que fuera posible. Y esta fue la manera en la cual Jesús murió por nosotros. Vamos a Romanos 5, versículos 6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Jesús murió por nosotros cuando no tuviéramos nada para ofrecerlo. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue este gozo? Su deleite diaria fue en nosotros. Él sabía que la posibilidad de rescatar a nosotros, usted y yo, Él pasó al sufrimiento de la cruz por esto. Menospreciando, dice aquí, versículo 2, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Muchas veces yo he pasado ahí y yo pensaba que en mi mente estoy pensando menospreciando el dolor, pensando que todo el dolor. No, fue más que esto, no solamente el dolor, fue la vergüenza, el oprobio que Jesús
Él era avergonzado, desnudo ahí. El propio Dios que ha creado todo que hay, estaba allí puesto en un cruz por su propia voluntad, escupitiendo, tirando insultos a Él. Toda esta vergüenza que Él lo pasó por nosotros, todo lo que estaba pasando ahí. Este fue lo que Jesús, la vergüenza era más doloroso que el dolor. Por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió a todo esto. Hermanos, ¿dónde estábamos en Efesios 5? Él dijo que Él se dio su vida por su novia, como un marido debería hacer. Él daba todo por nosotros para que pudiéramos estar con Él, purificándonos, limpiándonos con su palabra, sirviéndonos hasta el último día de su vida, muriendo de la manera más avergonzada, más dolorosa que fuera posible para un ser humano, solamente para rescatar a usted y yo. Para rescatarnos, hermanos. Ojalá que usted capture la idea que hemos puesto, que el plan de Dios se culminó, se cumplió en la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué dice Isaías 53, 4 al 5? Un profecía que Jesús sabía exactamente claro. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, lo suyo y lo mío. Molido por nuestros pecados, puesto en este molido, en esta prensa, hasta cuando su sangre se salió. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Hermanos, esto implica que todo lo que Él sufrió es para sanar sus dolores. Todo lo que pasó a Él, la vergüenza, fue para rescatar de su pecado. Gloria a Dios. Ahora quiero leer un versículo, un pasaje más. Pablo recibió una revelación de este gran amor que Jesús dio por nosotros. En Romanos 8, 31 y 32. Entonces él preguntaba, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios hizo esto, Él hará cualquier cosa por nosotros. Así que Pablo explicó que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que está en Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por su gran amor. Gracias, Jesús, por dar su vida por nosotros en una manera tan dolorosa. Tan avergonzado pasaste a la cruz para sufrir por nosotros, sabiendo que a través de esto tú puedes rescatarnos para estar contigo por la eternidad en los cielos. Gracias, Jesús. Gracias por todo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que su amor, Señor, es inagotable. Su amor, Señor, es grande. Su amor, Señor, no tiene fin. Su amor por nosotros nos ha pagado el precio. Gracias, Señor, por dar su vida por nosotros. En el nombre, Señor, poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, ustedes han luchado estas 4 semanas en 5 clases para alcanzar un camino más cercano con Jesús, y yo quiero decirles buen hecho, fiel siervo. Buen siervo y fiel, ustedes han cumplido lo que Dios ha mandado. Quiero decirles también, antes de que entregamos los certificados en el otra oportunidad que tenemos aquí en la iglesia, quiero recordarles que ustedes han cumplido estos siguientes requisitos. Han vivido la vida de un discípulo por 4 semanas completos. Han leído por lo menos 29 capítulos y escribido 29 entradas en su diario. Dios te ha hablado 29 veces durante este curso.
290 horas de oración, 290 minutos de oración han orado al Señor. He escuchado acerca de 17 horas de enseñanzas, de doctrina y de teología, del amor de Dios y todo esto, de arrepentimiento. Más de 17 horas de enseñanza. He asistido a 10 horas de clases y 8 cultos de la iglesia. He servido en el ministerio de la iglesia. Han memorizado 8 versículos de la Biblia y los libros de la Biblia. Y han invitado por lo menos 4 personas a la iglesia y compartido su testimonio con al menos una persona. Hermanos, ustedes han hecho un buen trabajo durante estas 4 semanas y quiero animarles que valga la pena para seguir adelante siendo un discípulo de Jesús. Muchas gracias por hacerlo y les esperamos cada uno de ustedes en nivel 2 de OBS, donde estudiamos por 6 semanas y estudiamos temas como el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura que Dios nos da, los pactos que Él firmó con nosotros y algunas de las enseñanzas más conocidas y más amadas de este programa de Operación Vidas Sólidas. Así que esperamos en la próxima nivel. Dios le bendiga y que sigan haciendo el labor de ser un discípulo de Jesús. Amén. Dios le bendiga.